你们好. Bienvenidos nuevamente a la sección de conocimientos fundamentales de la lengua china de este canal Chino para Todos. Hoy daremos inicio al estudio ordenado del pinyin. Para ello es necesario recordar que estamos considerando a la sílaba como la unidad fonética del chino y que la sílaba típica consta de tres componentes: la consonante inicial, la vocal final y el tono. Antes de comenzar, vale la pena hacer una aclaración que es válida tanto para las explicaciones de este video como para las de todos los videos posteriores. Debemos tener en cuenta que una lengua no es una ciencia exacta, es un ente complejo ligado intrínseca o inseparablemente a otro más complejo aún, la sociedad que lo usa, y ambos se encuentran en constante evolución. De manera que cuando se trata de explicar algún aspecto de un idioma, generalmente no hay un solo punto de vista válido o correcto. Así como en una misma lengua hay muchas formas correctas de expresar una misma idea, así también hay distintos puntos de vista válidos en cuanto a un mismo asunto, y aquí no podemos abarcarlos todos. Es decir, nunca acabaríamos si nos pusiéramos a explicar, por ejemplo, cómo se acostumbran a pronunciar las consonantes y las vocales en Pekín, en Shanghái, en Cantón, en Taiwán, etc. En muchos casos, desde luego, los sonidos coinciden, pero en otros serían significativamente distintos. Por lo general, entonces, vamos a dar una explicación que es correcta y de amplia aceptación, pero pudiera ser, en muchos casos, una de tantas formas válidas que pudiera haber. Por último, también es importante aclarar que por lo general daremos preferencia a las variantes fonéticas, modismos y expresiones típicas de la zona de Pekín, pues esta es considerada la forma más correcta o estándar del chino mandarín. Bien, pues habiendo aclarado este punto, comencemos. Las vocales finales se pueden dividir en distintos grupos. En este video explicaremos dos de ellos, las vocales finales simples y las vocales finales compuestas. En el siguiente video explicaremos las vocales finales nasales y la vocal final retrofleja o rodada. Como su nombre lo indica, las vocales finales simples son las más sencillas y podríamos decir que son casi equivalentes a las vocales del español A, E, I, O, U, solo que añadiríamos una sexta vocal, la U con diéresis, que a veces también se representa como V o V labiodental. Entonces, estas que estamos viendo aquí son las vocales finales simples y vamos a proceder a explicarlas en su sonido una por una. En el caso de la vocal A, su sonido es prácticamente idéntico al de esta vocal en español. Es decir, la boca tiende a abrirse a su máxima amplitud en forma circular. A, A. En el caso de la vocal E, sí tenemos una diferencia con respecto al sonido de la E en español, pues el sonido de esta como vocal final simple en chino es gutural, esto es una E producida con la garganta, cuyo sonido entonces sería Es importante tener en cuenta la forma de los labios. Estos no deberán colocarse en forma circular, pues el sonido resultante sería más semejante a la A o a la O. Más bien, deben colocarse en forma elíptica u ovalada. Por otra parte, algo que puede facilitar la producción del sonido es tener en cuenta que la parte posterior de la lengua se tensa y por tanto no asciende. Nuevamente, En el caso de la I en pinyin sucede algo similar a lo que ocurre con la Y del español. Puede sonar en ocasiones como una I, por ejemplo, en la palabra ley, y en ocasiones como Y en la palabra, por ejemplo, mayo. El sonido de la I en chino puede variar dependiendo de la consonante con que se combine. Esta variación la vamos a explicar a detalle en el video Cambios vocálicos. Ahora bien, la vocal I va a sonar en la mayoría de los casos como una I común del español. I. En otros sonará como una vocal muda, ya que algunas fuentes consideran que no tiene sonido, sin embargo, es en realidad una ligera resonancia gutural.
El sonido de la vocal simple O también es similar a la del español, pero con una variante que la hace ser un poco más semejante a la O del inglés. Y es que más bien es una combinación entre la O y la U, de manera que su sonido en solitario suele pronunciarse como wo, aunque ya dentro de una sílaba es más bien una combinación de ambos sonidos al mismo tiempo, algo como u. En el caso de la U, no representa mayores problemas, ya que su sonido es básicamente idéntico al sonido de la U en español. Los labios se hacen en forma circular y se proyectan hacia afuera. U. Por último, la U con diéresis es un sonido semejante a la U, como cabría esperar. Sin embargo, consiste en una combinación de esta última con la vocal I, pero no es una transición entre las dos vocales, sino un solo sonido. Es decir, hay que colocar los labios en la forma típica de la U, esto es, en círculo y proyectados hacia afuera, pero elevando la lengua a la altura del labio inferior en la parte central de la cavidad bucal, al igual que como lo hacemos al pronunciar la I. El resultado es el sonido Y. Ahora, en cuanto a las llamadas vocales finales compuestas, podemos decir sencillamente que se trata de lo que en español conocemos como diptongos o triptongos, es decir, combinaciones de 2 o 3 vocales simples. Su interpretación es, como resulta lógico, sencillamente la combinación en transición de los mismos sonidos de las vocales como los vimos en su forma individual, es decir, como vocales finales simples, pero sin hacer pausa entre ellos. Es decir, si consideramos el diptongo A más O, este debe leerse como AO y no como AO. Adicionalmente, vale la pena hacer 3 precisiones respecto a estas finales compuestas. Primeramente, el sonido de la I en las vocales compuestas siempre será el sonido de la I común en español, es decir, I, por lo que nunca encontraremos una I muda dentro de una vocal compuesta. Por ejemplo, I, ya, yo. Número 2. El sonido de la E en estos casos no será gutural, sino que será el sonido de la E del español que conocemos bien. Por ejemplo, ei, ye, yue. Y número 3, vale la pena aclarar que algunas vocales compuestas que se escriben como diptongos, en la práctica se pronuncian como triptongos, por lo que hay que prestar bastante atención a estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la combinación I-U sonará yo, en el caso de la combinación U-I, wey. Es por eso que antes de cerrar con el tema de vocales, dedicaremos un video extra a hablar del fenómeno que hemos denominado cambios vocálicos. Estamos seguros de que te ayudará a encontrar más sentido al entendimiento de la fonética en las vocales chinas. Bueno, pues es todo por el momento y en el próximo video comentaremos el último grupo de las finales, es decir, las vocales nasales. Además, hablaremos de una vocal que es muy especial y que no entra en ninguna de estas 3 categorías ya mencionadas. Adicionalmente, vamos a hacer también videos dedicados exclusivamente a la práctica de la pronunciación. Te invitamos a estar pendiente entonces de los siguientes videos, además de nuestras otras recomendaciones de costumbre. Suscríbete a nuestro canal, compártelo, activa las notificaciones y síguenos también en nuestras demás redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta la próxima. 再见